no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ya hemos orado por la palabra, ¿cierto? Y gracias al Señor, ahora vamos a ir a la exhortación. He titulado este mensaje El lenguaje del Espíritu. El lenguaje del Espíritu. Cuando se juntan personas que tienen la misma actividad o similar, ¿cierto? O trabajan en el mismo lugar, siempre hablan de las cosas que ellos hacen. Por ejemplo, me imagino que cuando se juntan los médicos a compartir, hablarán mucho de medicina. Por lo menos yo lo he comprobado cuando nos compartimos en mi trabajo con las personas que trabajan en educación. Todos hablan de educación. Parece que seguimos con la temática pegada. Así pasará seguramente con los carabineros, así pasará con otros que tienen otro tipo de actividades. Siempre como que se tiene eso. Bueno, ¿cuál será el lenguaje de los cristianos? ¿Cuál debe ser el lenguaje de los cristianos? ¿Cuál debe ser el lenguaje que debe tener cada uno de nosotros? Sin duda que es el lenguaje del Espíritu, el lenguaje del Espíritu Santo. Porque nosotros no podemos hablar en el sentido y en la forma como el mundo habla, como el mundo, ¿cierto? Se relaciona. Seguramente todo lo ven desde un punto de vista racional o quizás de una creencia equivocada. Pero nosotros hablamos y debemos hablar conforme el Espíritu Santo nos guía. La Biblia dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Los que son hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los que han creído en Cristo Jesús. Los que creen en su palabra. Los que se han rendido a Él. Y es por eso que aquí la palabra de Dios nos habla. El apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino. Probablemente habían algunas de estas conductas en algunos hermanos que nos dejaban este vicio o estas cosas, que porque hablemos las cosas como son, en ese tiempo la iglesia estaba conformada de personas que venían saliendo del mundo de la idolatría, del mundo de los vicios, porque ahí también había adoración a un dios que se llamaba el dios Baco, que era el dios del vino. Y entonces, por eso que Pablo dice, no os embriaguéis con vino, porque el vino, ¿cierto?, generaba en estas reuniones, en estas actividades religiosas, generaba, por supuesto, esa embriaguez, ese evadirse de las cosas que la gente vivía, ¿cierto?, los problemas, a través del vino, a través del vicio, ¿cierto?, los evadían. Y él dice, en esto hay disolución, en esto hay confusión, en esto hay contienda, en esto hay confusión. Y eso es lo que pasa con las cosas de hoy en día, ¿cierto? Con los vicios que hay y con todos los deleites que se puedan presentar. Allí no hay verdadera felicidad. Solamente una forma de pasar el día, de pasar el tiempo, o quizás de evadirse por un buen momento de los problemas. Pero después que la gente vuelve en sí, los problemas siguen allí. Y las dificultades siguen allí y vuelve esa inseguridad, vuelve esa infelicidad a las vidas de las personas. Por eso es que el apóstol dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino ser llenos, más bien ser llenos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Hermanos, nosotros tenemos claridad de quién es el Espíritu de Dios. ¿Quién es el Espíritu? ¿Cierto? Es la tercera persona de la Trinidad. Él es Dios también. Y Él vino para fortalecer a la iglesia, para llenarla de poder. Por eso que Jesús le dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. El Espíritu Santo
vino para llenar a la iglesia de su gloriosa presencia. Y la presencia del Espíritu es la que nos da gozo, es la que nos da verdadera dicha, verdadero placer espiritual y que nos sostiene en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Por eso que los cristianos tenemos una mirada distinta, una mirada diferente frente a las cosas que nos ocurren en esta tierra, porque nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu. Llenarse del Espíritu Santo ahuyenta la obra de la carne, porque realmente, hermanos, esta es la diferencia. Esto es lo que hace, depende cuán lleno sea el hombre, la mujer del Espíritu, así será su vida espiritual, así será su relación con Dios. Porque el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Por eso es, cuál sea tu llenura, cuál sea tu nivel, ¿cierto?, de llenura espiritual, de llenura del Espíritu, así va a ser tu relación con Dios, así va a ser tu vida cristiana, así va a ser tu profundidad de vida en Cristo. Porque si las personas solamente están viviendo un evangelio superficial, un evangelio casual, un evangelio de las circunstancias, un evangelio que solamente lo vivimos en algún momento y no es nuestro estilo de vida, no es nuestra forma de vida, entonces, sin duda que allí hay mucho espacio para que la carne gobierne, para que gobierne los apetitos de la carne, para que gobierne también todas las cosas de esta vida, todas las cosas terrenales que en este tiempo, ¿cierto? Nosotros muchas veces somos movidos por estas cosas terrenales. Por eso, la necesidad de ser lleno del Espíritu. Porque si la iglesia es llena del Espíritu de Dios, la iglesia vivirá la santidad de Cristo, vivirá la santidad de Dios, porque el Espíritu no nos va a llevar a las cosas carnales, a las cosas terrenales, sino nos va a llevar a las cosas que agradan a Dios, las que agradan, ¿cierto?, al corazón de Dios. Así dice la palabra de Dios allí en Gálatas capítulo 5, ¿cierto?, cuando el apóstol nos habla acerca de las obras de la carne y las obras del Espíritu y los frutos del Espíritu. Dice, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y luego dice en el capítulo 6, versículo 8, porque el que siembra para su carne, de su carne se hará corrupción, pero o más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu se hará vida eterna. Esa es la diferencia. Por eso es que aquí Pablo nos llama, ¿cierto?, a llenarnos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Hermanos, ¿cómo nos llenamos del Espíritu de Dios? ¿Cómo nos llenamos de su presencia? Uno es orando, buscando a Dios en oración, porque nosotros en la oración podemos pedir que Él nos llene, que Él nos llene de su presencia. Muchas personas se han propuesto en sus corazones buscar la presencia de Dios a través de la oración y lo han hecho con intensidad, con profundidad. Y sin duda que Dios les ha respondido y se han llenado de la presencia del Señor. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu de Dios? Buscando las cosas espirituales, poniendo la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque somos muertos, dice, y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Buscar las cosas celestiales, las cosas espirituales, significa estar aquí, estar preocupados de estar juntos, estar preocupados de alabar a Dios, porque el que no alaba a Dios, el que no busca la presencia del Señor, ¿cómo se va a llenar del Espíritu de Dios? ¿Cómo va a ser una persona que va a estar, ¿cierto?, completamente empapado de su presencia? Es imposible. Y esta es la base de lo que viene a continuación. Porque una persona llena del Espíritu de Dios tendrá un lenguaje espiritual. Tendrá un lenguaje, el lenguaje del Espíritu. ¿Y cuál es el lenguaje del Espíritu?
dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Alabando al Señor en vuestros corazones, cantando, entregando alabanza a Dios. Amados hermanos, este es el lenguaje del Espíritu de Dios. Cuando la palabra de Dios nos habla de esto, nos habla, ¿cierto?, que nosotros tenemos que hablar de acuerdo a este lenguaje de los salmos, por ejemplo. El lenguaje de los salmos es un lenguaje primeramente bíblico, porque está en la palabra de Dios. Los salmos son, ¿cierto? Los 150 salmos que tenemos es una parte de la Biblia. Entonces, cuando nosotros hablamos el lenguaje de los salmos, porque dice, hablando entre vosotros con salmos, hablamos un lenguaje bíblico. También el lenguaje de los salmos es un lenguaje de aclamación. Cuando nosotros hablamos acerca de los salmos, amados hermanos, estamos aclamando a Dios, estamos exaltando a Dios, como lo dice, por ejemplo, el Salmo 66. ¿Qué dice este Salmo 66? Dice, aclamad a Dios con alegría, toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Es un lenguaje de aclamación de la gloria y de la grandeza de Dios, de alabanza, sin duda. Lo que dice, por ejemplo, muchos salmos. El Salmo 105 dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que le buscan. El lenguaje de los salmos es un lenguaje de aclamación, es un lenguaje de alabanza, también es un lenguaje de confianza en Dios. Cuando nosotros hablamos de los salmos y vamos a los salmos, encontramos, cierto, que los salmistas expresaban a través de los salmos su confianza en Dios, como lo dice el Salmo 46, este salmo, cierto, que indica los hijos de Coré. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué pasó cuando estaba ocurriendo el temblor? Hay que acordarse de lo que dice la palabra de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque brame y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Entonces, los salmos nos enseñan a confiar en Dios, a esperar en Él, a descansar en Él, y no, ¿cierto?, a desesperarnos, como muchas veces ocurre, como dice el Salmo 62, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Y así, ¿cierto?, podemos también ver que los salmos nos dan, ¿cierto?, y nos entregan un lenguaje de oración y súplica, porque muchos salmos son oraciones. Mire, cuando David pecó contra Dios, él a través de los salmos pudo, a través de un salmo muy importante, muy conocido, muy notorio, el Salmo 51, él pudo expresar, ¿cierto? Y pudo confesar y pudo manifestar la misericordia de Dios. Y le dice en el Salmo 51 David a Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Aquí vemos, ¿cierto?, al salmista David entregando un salmo de confesión, un salmo de oración, de una oración de confesión. Y también el mismo David en el Salmo 70 dice, oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Este salmo, cierto, es un salmo donde David ora a Dios y le pide que Él lo socorra, que Él tenga misericordia de él. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vuelto atrás y avergonzados los que mi mal desean, sean vuelto atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen, gócense y alegres en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios.
O sea, aquí, ¿cierto? En estos salmos, David también, ¿cierto? Nos entrega y nos habla de una verdad tremenda, ¿cierto? Que es el poder, esto, expresar a Dios oración, expresar a Dios aclamación, expresar a Dios alabanza, expresar a Dios gratitud. Por eso es que dice, hablando entre vosotros con salmos, salmos de gratitud, con himnos, hermanos, nosotros tenemos muchos himnos. La iglesia evangélica tiene muchos himnos. Se dice que cuando ocurrió la reforma protestante, la palabra la aprendían los hermanos más cantando los himnos que componían los mismos reformadores, que quizás estudiando, porque había muy poco acceso todavía a la palabra, a la Biblia. Pero ellos cantaban los himnos. Y en los himnos hay doctrina. Hermanos, cuando nosotros cantamos los himnos, por ejemplo, que hablan de la Trinidad, cuando cantamos, ¿cierto? Ese himno, ¿cierto? Que dice, a nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz, ¿cierto? Y si lo cantamos completo, es un himno que habla de la Trinidad. Y así, ¿cierto? Cantamos otros himnos que nos hablan acerca de otras doctrinas, de otras enseñanzas, de la salvación, de la cruz de Cristo, en fin, tantas formas de expresar nuestra o de afirmar nuestra doctrina. Y tenemos ciertos himnos también que nos dan valor. Por ejemplo, cuando cantamos a combatir, resuena la guerrera voz del buen Jesús, que hoy amando está, sin desmayar, seguirle siempre con valor. Amados hermanos, todos estos himnos, ¿cierto? Estos himnos nos dan valor. Y ese himno tan conocido, tan universalmente conocido, que dice, firme y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. ¿Cierto? Son himnos que nos dan fuerza, que nos dan aliento. Por eso dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Cierto? Los cánticos, por lo general, son como levantadores de ánimo, levantadores de gozo, levantadores de fe, como los cánticos que cantamos, ¿cierto? Cuando cualquier cántico que nosotros, de los que presentamos a Dios, nos alientan, nos animan, nos llenan de gozo. Eh, por ejemplo, si cantamos el corito que dice alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, que es tan conocido, o cantamos cualquier otro cántico, por ejemplo, que dice cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sion, a la vez estamos cantando un salmo. A veces hay cánticos que son salmos. Aclamar a Jehová con alegría es un salmo, es también un corito que cantamos, ¿cierto? Es un salmo. En fin, el lenguaje, por lo tanto, de los cristianos es un lenguaje de alabanza a Dios. Nosotros tenemos que tener este lenguaje de alabanza. Y como alguien dijo, no de queja avanza, porque muchas veces, ¿cierto? Hay cristianos que se han llenado de amargura, se han llenado de decepción, y su lenguaje es pura queja, puros miedos, puras preocupaciones, puros dolores. No hay un lenguaje de alabanza, no hay un lenguaje de adoración a Dios. Nosotros somos llamados a tener este lenguaje, porque en la alabanza hay poder, en la alabanza hay victoria. Cuando nosotros alabamos a Dios, la presencia de Dios se mueve, el poder de Dios se mueve en nuestro favor, amados hermanos, porque la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Hermanos míos, y aunque usted esté solito en su casa o solita cantando a Dios, allí está el Señor. Y si usted está aclamando el poder de Dios, está aclamando, está declarando la autoridad que tiene Dios sobre el mal, sobre el pecado, sobre los demonios, sobre las cosas terrenales, usted está proclamando la victoria, la exaltación. Y eso hace, ¿cierto?, que nuestra vida sea una vida bendecida. Porque también, amados hermanos, nuestra alabanza es un lenguaje de fe. Como hay un himno que dice, he aprendido a hablar un lenguaje de fe. ¿Cuántos han aprendido a hablar un lenguaje de fe? ¿Cuántos han aprendido a decir, no importa, con el Señor saldrá adelante? ¿Cuántos han aprendido a decir, bueno, estoy pasando esta prueba, pero aquí el Señor me va a sacar adelante en victoria? ¿Cuántos han aprendido a decir, el Señor me va a cuidar, el Señor me va a guardar? Y hablan un lenguaje de fe, un lenguaje espiritual, amados hermanos, que este es el lenguaje del Espíritu. Nosotros no somos
calculadores para andar haciendo con la calculadora y sacando cuentas, ¿cierto? Si me va a faltar, si voy a tener problemas. No, nosotros hablamos un lenguaje de fe y decimos, el Señor proveerá, Jehová Jireh, yo sirvo a un Dios que provea, un Dios fiel. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, en vuestros corazones. O sea, debe ser una alabanza del corazón, no solamente de labios para afuera, no de labios, porque eso fue lo que detectó Jesús en medio de ese pueblo, y también lo dijo previamente o anteriormente, lo dijo Isaías. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esa alabanza de labios es una alabanza fría, es una alabanza sin vida, es una alabanza falsa, es una alabanza hipócrita, es una alabanza que no tiene ningún sentido, ningún contenido. La alabanza del corazón es la que nosotros sentimos de corazón. Nuestro corazón se involucra en la alabanza. Por eso es que los hermanos, a pesar de que estamos a través de este medio teniendo el culto, algunos levantan sus manos, glorifican a Dios mientras están cantando, otros se emocionan y yo veo cómo corren las lágrimas de algunos alabando el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque su corazón está involucrado en la alabanza. Están alabando a Dios de corazón. Alabado sea el nombre del Señor, porque esa es la adoración que el Señor recibe. Una adoración que es en espíritu y en verdad. Por eso, amados hermanos, nuestro lenguaje ya no debe ser más de quejas, ya no debe ser más de, ay, que no pase esta pandemia, ay, Señor, ¿por qué esto aquí, por qué esto allá? Sino de alabanza, cantando a Dios, exaltando su nombre, porque así veremos la victoria, veremos la bendición del Señor. Amados hermanos, una alabanza, un lenguaje de alabanza es un lenguaje que proclama la victoria de Dios, la victoria de Cristo para su pueblo. Hablando entre vosotros, mire, entre vosotros. O sea, esto nos llama que no es solamente que yo canto solito y me gozo solito. No, yo me gozo junto a los demás, junto a mis hermanos, hablando entre vosotros, entre los hermanos. Por eso es que es lindo cuando los hermanos se esfuerzan por estar presentes en los cultos, por estar presentes, ¿cierto? En este tipo de cultos que estamos haciendo ahora. Yo me gozo en el Señor porque se esfuerzan mucho los hermanos. Estaba viendo incluso ahí la hermana Esther Oliva, que la hermana Ed la estaba ayudando para que pueda participar del culto. Y en el momento ella levantaba sus manitas y alababa al Señor también. Hermanos, ¿por qué? Porque nosotros realmente tenemos que entender que no somos solos, somos un cuerpo, estamos unidos. Dice la Biblia, así como los órganos del cuerpo están unidos por las coyunturas, por los, eh, por los tendones, ¿cierto? Están unidos por la sangre que corre, están unidos los miembros del cuerpo. Así nosotros estamos unidos por la sangre de Cristo, aleluya, que nos une. La presencia del Señor que nos une, la gloria del Señor que nos une. Estamos unidos y somos un solo cuerpo. Y es por eso que cuando alguien se enferma, los demás también nos dolemos. Pablo decía, ¿quién no enferma y yo enfermo? Yo sé que cuando me enfermé, mis hermanos todos se afligieron y comenzaron a clamar a Dios, comenzaron a orar. Y una hermana me decía, pastor, ¿usted se va a sanar? Sí, se va a sanar porque hay muchos que están orando por usted. Y sin duda que así es, porque muchos clamaban y esa oración subió a la presencia de Dios porque somos uno en Cristo. Y no solamente cuando se enferma el pastor, también cuando se enferma el hermano más sencillo, la hermana más sencilla de la congregación, cuando alguien quizás está pasando por otra dificultad que no es enfermedad, que puede ser un problema, que puede ser, ¿cierto?, una necesidad que está viviendo. La iglesia está allí sintiendo esa necesidad y de algún modo está, ¿cierto?, procurando acercarse a esa hermano o esa hermana para ayudarle en su problema, en su necesidad. Cuando alguien está pasando por un duelo, porque nosotros, amados hermanos, somos un cuerpo en Cristo, hablando entre vosotros, entre nosotros, entre los hermanos, entre las hermanas, porque ¿quién más nos va a entender este lenguaje? Si el mundo no nos va a entender, el mundo no nos va a comprender, dice la Biblia que en el mundo tendremos aflicciones, el mundo, ¿cierto?, no va a comprender cuando usted diga un aleluya, el mundo no va a comprender cuando usted exclame en gloria a Dios, nunca lo va a entender. Esto lo entiende el hermano, lo entiende la hermana, lo entienden los hijos de Dios.
y nos gozamos todo en esto. Este es un lenguaje que solamente la iglesia lo entiende. Solamente los que son guiados por el Espíritu de Dios. Hermanos, y finalmente el lenguaje del Espíritu es un lenguaje de gratitud. Dice, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un lenguaje de gratitud. Hermanos, revisemos nuestro año 2020. ¿Qué hemos vivido este año 2020? Claro que ha sido un año particular. Ha sido un año que nos descolocó, un año que nos produjo en algún momento miedos, temores. Pero a pesar de todo lo que hemos vivido, nosotros podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta aquí nos ayudó el Señor, y estamos en pie. Yo veo a mis hermanos allí alabando el nombre del Señor. Algunos se fueron con el Señor, pero se fueron con el Señor, que es lo más importante. Se fueron con el Señor, que es lo más grande, lo más glorioso, porque finalmente ese es el propósito, esa es la meta del cristiano, irse con el Señor un día, amados hermanos. Pero damos gracias al Señor por todas las cosas que nos han acontecido en este año, porque, como decíamos, a pesar de que muchos, cierto, perdieron el trabajo, pero el Señor sostuvo a su pueblo. El Señor dio bendición a su pueblo. Y aún algunos hermanos que pudieron experimentar algo más grande en cuanto a bendición, pudieron experimentar un aumento de sus bendiciones en el Señor. Porque el Señor nos bendice aún en medio de las crisis, aún en medio de las sequías, aún en medio de los problemas, aún en medio de la escasez. Dios bendice a su iglesia. Jehová Jireh, Jehová es nuestro proveedor. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso nos gozamos y nos alegramos en Él. Por eso es que nosotros vamos a decir siempre, nunca, nunca voy a estar mejor que con mi Dios. Lo mejor es estar con el Señor, es poder servirle a Él. No hay como mi Dios, como decían los hombres del Antiguo Testamento. No hay como mi Dios. Jehová es mi Dios y mi fortaleza, es mi escudo alrededor, es mi castillo, es mi roca firme, es mi baluarte, es mi escondedero. En medio de la tempestad, Él es mi refugio. No hay como nuestro Dios. Por eso es que la iglesia también es una iglesia agradecida. Agradece a Dios. Muchas veces pedimos nomás, hay unos que piden nomás. Solamente piden a Dios salud, lo cual está bien. Si el Señor dice que debemos de pedir, todos debemos de pedir. Y podemos pedir en el nombre de Jesús. Pero qué bueno es cuando el Señor te responde y tú puedes agradecer. Hay personas que a veces el Señor ha hecho milagros en ellos, ha hecho sanidades en ellos, les ha respondido peticiones, han estado sin trabajo y el Señor les ha dado trabajo, han estado con problemas matrimoniales y el Señor les ha arreglado su matrimonio, han estado con dificultades diversas y el Señor ha actuado allí. Pero ¿qué ha pasado después? Muchos de ellos hicieron como esos 9 leprosos, porque el Señor en una ocasión sanó a 10 leprosos, ¿cierto? Y los mandó, los envió al sacerdote, a los 10, para que vayan y se presenten. Y se fueron. Y mientras iban por el camino, fueron limpios de su lepra. Pero dice que solamente uno volvió a agradecer al Señor. Uno volvió a dar gracias. Y más encima era un samaritano, ni siquiera era un judío. Un samaritano volvió a dar gracias. Porque a veces los hijos de Dios piensan que tienen todo el derecho de recibir las bendiciones de Dios, de recibir la respuesta de Dios, y parece que eso los hace que no sean agradecidos. Pero nosotros debemos de entender siempre que nada merecemos, que todo es por la gracia y la misericordia del Señor. ¿Por qué agradecer a Dios? Agradecer en primer lugar por la salvación, porque Él nos redimió, Él nos salvó y nos dio
salvación y vida eterna cuando nosotros estábamos perdidos, estábamos muertos en delitos y pecados. Allí nos dio vida, cuando no merecíamos nada y cuando no éramos nada. El Señor nos recogió de lo de Bar, de allí donde sacó a Mefiboset, de lo de Bar, del lugar de tormento, del lugar de angustia, del lugar de dolor, del lugar de la desesperación. De allí nos tomó el Señor y nos sacó con su brazo poderoso y por su grande misericordia. ¿Para qué? Para que hoy seamos sus hijos. Siendo enemigos de Dios, siendo constituidos enemigos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Entonces, por eso es que tenemos que agradecer al Señor, darle gracias, porque Él nos salvó, Él nos redimió, sin ser merecedores de nada, porque por gracia soy salvo, dice la Biblia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por eso hay que dar gracias al Señor por la salvación. ¿Cuántos se gozan porque son redimidos por la sangre de Cristo? ¿Cuántos se gozan porque son salvos por la fe en Cristo Jesús? ¿Cuántos se gozan porque sus pecados han sido perdonados? ¿Cuántos se gozan porque sus ropas han sido emblanquecidas por la sangre de Cristo? ¿Cuántos se gozan porque sus vidas, sus nombres están inscritos en el libro de la vida? ¿Cuántos se gozan porque un día verán al Señor y por la fe sabemos que es así? ¿Cuántos se gozan? Esa es la salvación. Y es por eso que tenemos que dar gracias al Señor por la salvación. Y dar gracias también al Señor por su fidelidad, como cantábamos. Fidelidad, tu fidelidad, tan profunda y tan real. Es real la fidelidad de Dios. Es real. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Dios nunca te va a dejar botado y nunca te ha dejado botado. Dios nunca te ha dejado llorando, sufriendo solo allí. Él siempre te ha socorrido, porque su fidelidad es para siempre, como dice el Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad es para siempre. Y Pablo le dice a Timoteo, Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él ha sido fiel. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso agradecer al Señor, porque Él ha sido fiel. Nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es fiel. Y Él nos sostiene con su mano derecha, aleluya. ¿Por qué más agradecer al Señor? Vaya, tantas cosas, hermanos, yendo a los detalles, a las cosas más puntuales, por la vida que el Señor nos ha dado. Porque sabe, la Biblia dice que Jehová quita la vida y Jehová da la vida. Dios hace descender al Seol y también hace subir del Seol. Aleluya. ¿Cuántas personas ha ocurrido que han estado a punto ya de morir y de ahí el Señor les ha dado vida? Los ha vuelto a la vida. Porque la misericordia del Señor es grande. Hermanos, por eso demos gracias al Señor por la vida. Porque podemos respirar. Aleluya. Porque podemos ver. Porque podemos movernos. Porque podemos aún hablar. Demos gracias al Señor por la vida. Hoy en día, la gente que no cree en Dios le da gracia a la naturaleza. Y dice la sabia naturaleza. Yo les digo, la naturaleza no es sabia. El que es sabio es Dios. Dios es sabio. Por ahí alguien canta y dice, gracias a la vida. Yo no doy gracias a la vida. Yo doy gracias a Dios, que me da la vida. A Dios que me da la vida. A Dios que me da la salud. Gracias al Señor por la salud. Gracias al Señor por la familia. Porque el Señor ha tenido misericordia de nuestra familia. Gracias al Señor por el hogar, por el techo, por el vestuario, por el alimento, por todo. Gracias al Señor. Dice la Biblia, si nosotros enumeráramos todas las misericordias de Dios, no tendríamos dónde encontrar, ¿cierto? Cómo anotar todo lo que el Señor nos da. Todo. Agradecer al Señor por las cosas
dan por detalles, porque ves una flor en el campo, porque ves una flor en tu jardín. Agradece al Señor y dale gracias, Señor, porque puedo ver esta flor tan linda que tú creaste. Gracias, Señor, porque puedo escuchar a los pajaritos en la mañana cantar. Gracias, Señor, porque puedo ver las estrellas en una noche despejada. Gracias, Señor, porque puedo presenciar la luz del día. Gracias, Señor, por los detalles de esta vida, por escuchar el manantial que corre, el agua que corre. Gracias, Señor, aleluya. Por todas las cosas, gracias, Señor. Gracias, Señor, por este año, que ha sido complicado, pero hasta aquí el Señor nos tiene en pie. A Él sea la gloria para siempre. Eso nos dice, dando siempre gracias a Dios por todo, por toda gracia de Dios, aún por la enfermedad, aún por los problemas, porque la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú fuiste llamado en el propósito de Dios, si tú eres un verdadero hijo de Dios, todo lo que te ocurra, todo lo que te acontezca, es para el bien de tu vida. Aún, ¿cierto? Las enfermedades, aún los problemas, aún las cosas que me han causado dolor, todo tiene un propósito y todo es por el plan de Dios para mi vida. Por eso, gracias al Señor, porque el Señor me enseña a pasar las pruebas en victoria. Aleluya, porque paso la prueba en victoria, porque si no estaría derrotado, estaría sufriendo, estaría lamentando. Pero el Señor me da fuerza y me toma de la mano, aleluya, y me saca en victoria. Me saca en victoria. Así como tomó la mano de Pedro cuando Pedro se estaba hundiendo y lo levantó y lo subió a la barca. Así el Señor te tiene tomado de tu mano, hermano, hermana, y te levanta en victoria para que tú puedas disfrutar de su poder y puedas ver su fidelidad y puedas ver su autoridad y puedas ver que Él es fiel para ti. Gracias al Señor. Gracias al Señor, aleluya. Gracias al Señor por todo lo que Él nos ha dado. Amén. ¿Cuántos se han gozado en el Señor? Porque Él ha sido fiel, porque Él ha sido bueno. Y todo es por medio de Cristo. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El lenguaje del Espíritu es un lenguaje de gratitud. Aleluya. Gracias, Señor, por todo. Aleluya. Por la lluvia, por el sol, por las cosas que resultan, por las que no resultan. Gracias, Señor. Es un lenguaje de fe, es un lenguaje de gratitud. Y todo es por medio de Cristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de Él vienen todas las bendiciones. Todas las bendiciones vienen por medio de Cristo. Todas las gracias, todas las bendiciones vienen por medio de Él. La salvación por Cristo. El Espíritu nos es dado por Cristo. El gozo y la paz que tenemos, que podemos disfrutar, es por medio de Cristo. Todo es por medio de Él y para la gloria de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Todo es por Cristo. Todo es por Él. Por eso es que Él dijo, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y qué hermosa era la palabra que leía mi hermano Sabino, ¿cierto? Que nos reconforta mucho. Cuando dice, por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Acción de gracias. No solamente pidiendo, sino agradeciendo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Qué hermoso es poder servir al Señor y poder escuchar su palabra. Oremos al Señor, demos gracias. Altísimo Señor, te bendecimos, te alabamos y te damos gracias, porque tu palabra nos habla. Tu palabra es una fuente de bendición. Señor, tú nos has hablado hoy día acerca del lenguaje del Espíritu, porque tú no quieres a una iglesia que se queja, a una iglesia que habla como el mundo habla, sin esperanza, sin convicción, sin seguridad. Tú quieres a una iglesia
que cree a tu palabra, a una iglesia que te alaba en medio de la prueba, a una iglesia que se goza en medio de las tribulaciones incluso, a una iglesia que te agradece por todas las cosas. Tú quieres una iglesia que hable un lenguaje bíblico, un lenguaje de fe. Gracias, Señor. Es el lenguaje del Espíritu. Permite que ese lenguaje esté en cada uno de nosotros, porque así tendremos victoria siempre. Y te damos gracias, Señor, por este año que ha pasado. Ha sido un año difícil. Hemos visto cómo muchos han sido afectados por las enfermedades, especialmente por este virus que está afectando a la humanidad. Incluso algunos hermanos nuestros han pasado por esta prueba, pero también hemos visto cómo tú le has sacado en victoria. Otros también se han ido contigo, Señor, pero lo más grande es que se han ido contigo, Señor amado, porque se tomaron de tu mano mientras tenían vida y, y fueron salvos, redimidos por tu sangre. Este año, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Y también te damos gracias por lo que vendrá. Porque todo lo que venga, si es contigo, Señor, todo lo que venga, contigo será victoria, será bendición, será todo lo seguro. Lo más seguro siempre es contigo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Un abrazo anticipado de Año Nuevo. Muchas bendiciones para sus familias, para sus hogares. Gracias, hermano Sabino. Dios te bendiga mucho. Amén.